Abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Vamos a leer hasta el versículo 41. Y leemos la palabra del Señor. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Este es el Señor hablando. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El día domingo pasado estuvimos en la casa, después de la celebración de aquí, fuimos a la casa y nos esperaban ahí nuestros hijos. Estaban nuestros hijos, nuestras nueras, nuestros nietos. Como generalmente pasando un domingo nos reunimos para almorzar juntos, ¿no? Entonces, después de que habíamos almorzado, nos quedamos en la mesa siempre conversando, hablando de muchas cosas. Y a veces, como decía un pastor, a veces, no todas las veces, pero a veces, tocamos el tema del Evangelio, de la iglesia, del Señor, y por ahí vamos conversando algo, ¿no? Y en un momento dado, por donde no sé exactamente, salió que les comenté el tema que tenía que predicar en este domingo. Y dice mi hijo Carlos, bueno, el tema es: una tempestad te puede llevar a un verdadero conocimiento del Señor. Una tempestad te puede llevar a un verdadero conocimiento del Señor. Entonces mi hijo Carlos dijo, bueno, dice, está bien el tema, dice, pero en realidad es un poco intrascendente el tema, porque la vida toda hoy en día es una tempestad. Entonces yo le digo, bueno, no se lo dije, ¿no? Yo generalmente no los contradigo, sino que en el momento que encuentro un momento preciso, pues ya se lo digo. Pero me quedé pensando y digo, en cierto modo tiene razón. En cierto modo tiene razón. Tal como está esta vida, tal como va el mundo, es una verdadera tempestad continua. Ya ves lo que está pasando en Israel, ¿no? Y en Ecuador, y en Honduras, en El Salvador. Entonces, en realidad es una verdadera tempestad. Pero hay una gran diferencia entre la tempestad que vive el mundo y la tempestad que nosotros, por ser cristianos, no estamos exentos de pasar en un momento dado. Entonces, la tempestad que vive el mundo es una tempestad que va a seguir constantemente si no se acercan al Señor y reconocen a Cristo como su Señor y Salvador. Va a ser una tempestad constante que va a llegar hasta el final y va a terminar en perdición. Nosotros también pasamos por tempestades muchas veces, muchas ocasiones. Nosotros hemos pasado por tempestades gordas a todos los niveles, económico, familiar, en el Ecuador, ¿no? Pero los cristianos evangélicos, los que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor, tenemos la diferencia de que esa tempestad no la pasamos ni solos ni desamparados, porque tenemos la certeza de quién está con nosotros, que es el Señor Jesucristo.
Entonces esa es la gran diferencia. Ahora, en la porción que hemos leído, nosotros podemos ver primeramente y notar la forma tan característica de relatar de Marcos, ¿no? El evangelista Marcos, ¿no? Él resalta hechos y circunstancias del evangelio, de este evangelio, de la parte que hemos tomado, que son muy concretos y específicos. Marcos tiene la característica de ir directo al punto, no da muchas vueltas, no relata exactamente el proceder en cuanto a la persona en sí de Jesucristo, sino de los milagros, los hechos y las cosas que él hizo, ¿no? Parece que él se enfocó exclusivamente en creyentes romanos, particularmente gentiles, siendo él mismo un romano convertido y como tal, o sea, como romano, su discurso era directo y específico, iba directo al grano, presentando a Jesús como el Señor, el siervo del Señor, enfocándose más en las obras de Jesús, como decía anteriormente, que en sus enseñanzas. Marcos particularmente destaca el servicio y sacrificio de Jesús y con frecuencia relata breves extractos para presentar la esencia de la enseñanza del Señor. Pero, ojo, todo esto en ninguna manera desvaloriza el contenido doctrinal y de enseñanza en sí acerca de la redención del hombre y la gloria de Dios. O sea, eso no pasa por alto en ningún momento el evangelista Marcos, ni ninguno de los evangelistas. Siempre resaltan los evangelios el punto de la redención, de la salvación del hombre y de la exaltación de Dios. Y justamente en esta porción que hemos leído podemos ver estas características. Jesús estaba enseñando, sirviendo, obrando milagros, y todo esto apuntando a despertar el propósito más sublime, más elevado, más importante al que el ser humano puede aspirar: conocer a Dios. Conocer a Dios. ¿Habrá algún otro propósito en la vida de cualquier persona, no solamente digo de los creyentes, que el de conocer verdaderamente a Dios? Creo que no. Si de verdad hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, o inclusive si aún a los amigos que nos pueden escuchar y ver por las redes sociales, aún no han decidido abrir su corazón al Señor Jesucristo, podemos y pueden tener la seguridad de que Él va a usar los medios más inimaginables que el ser humano puede aspirar, que el ser humano puede pensar, para que lo conozcamos. Y ese medio también puede ser las tormentas que se pueden presentar en nuestras vidas. Los versículos 35 al 38 dice el Señor en su palabra: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y ojo al versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aquí la pregunta que puede llamar la atención, no solamente a alguien que no conozca de mar o que nunca haya navegado, ¿no?, sino puede asaltar a cualquier experimentado marinero. ¿Cómo una persona puede estar durmiendo en el cabezal de un barco y en medio de una tormenta? Porque no es que los discípulos que iban con él en la barca se acercaron al Señor porque
El momento en que comenzó a lloviznar y comenzó a soplar un vientito y dijeron, oye, va a llover, ¿no? No. La lluvia estaba en todo su apogeo y el Señor Jesucristo dormía. El Señor Jesucristo dormía. Esto me recuerda, hermanos, siempre cuando voy a esta porción me acuerdo de que yo en una época, hace años, yo trabajaba en una camaronera en el Ecuador, ¿no? Las camaroneras son sembríos, llamamos, de camarones, de gambas. Son piscinas muy grandes donde ahí crían los camarones. A propósito, el Ecuador es el primer exportador de camarones en el mundo, ¿no? Ahí meto la cuña. Gloria al Señor. Entonces, bueno, por lo menos llegó a ser el primer exportador de camarones en el mundo. Y esto estaba ubicado, estas piscinas de camarones estaban en una isla, estaba fuera del continente, ¿no? Ecuador es un país que está pegado al Pacífico y teníamos que los días lunes entrar a la isla al trabajo, a trabajar. Yo era encargado de las bodegas y ciertos suministros y cogíamos un bote, una barca en el muelle, una barca muy grande, donde entrábamos 15, 20 personas en ese. Era un bote, no era un barco. Y entonces, cuando ya nos estábamos subiendo todos, yo me daba cuenta de que habían dos personas que todos los lunes, cuando íbamos a entrar, buscaban un sitio ahí en el suelo de la barca para acostarse a dormir. Y mira que el viaje en esas barcas no era en una lancha que va así, o sea, va muy pausada, ni muy tranquilita, así. No, eso va así. ¿Habéis visto las motos de agua cómo van? Pues así va esa barca, hermano, brincando, yo bien agarrado, y estos dos hombres durmiendo ahí. Fíjate tú, ¿se puede dormir en una barca? Así, ¿eh? Entonces, me acordaba yo de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podía estar durmiendo el Señor? Si vemos el contexto de los capítulos previos al capítulo 4, encontramos que el Señor había comenzado su ministerio de predicación de las buenas nuevas, de sanidades. Por ejemplo, en el versículo 14 del capítulo 1, principia su ministerio. En el versículo 16, llama a 4 pescadores para que sean sus discípulos. En el versículo 26 del mismo capítulo 1, echa fuera un espíritu inmundo de un hombre. En el versículo 31, sana a la suegra de Pedro. En el capítulo 2, sana a un paralítico. En el capítulo 3, a un hombre con la mano seca. En el mismo capítulo 3, en el versículo 13 al 19, elige a los 12 apóstoles. Y aunque la comparación no puede ser muy acertada, pero puede ser útil, sabemos que todo el que comienza una empresa o empieza un proyecto requiere al principio de un esfuerzo adicional para que dicho proyecto salga adelante. De manera que era normal que ya entrada la noche, como dice el versículo 35, el Señor se acostara en el cabezal de la barca, llevado por el agotamiento físico. Pero la pregunta sigue resonando. ¿Durmiendo en medio de la tempestad en el cabezal de la barca? Dicen que es de mal gusto responder a una pregunta con otra pregunta, ¿no? Pero la vamos a hacer. ¿Quién estaba en Jesús? Dios. Otra pregunta que puede ser redundante. ¿Quién era Jesús? Dios. ¿Tú cuando duermes, se va el Señor de ti? No. Gloria al Señor. Hermanos, ya podemos estar enfrentando la tempestad más fuerte, ya se puede estar anegando aparentemente la barca de tu vida, pero si tu anhelo es conocer cada día más y mejor a Jesucristo, ten la seguridad de que cuando acudes a Él, Él calmará la tempestad y te ayudará a seguir navegando en esta vida confiando en que tiene todo el control de todo a tu alrededor.
Eso te lo digo por experiencia. Es así como dice la Escritura, ¿no? Versículos 38 al 39. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aquí vemos que el urgente clamor con el que fueron los discípulos a Jesús era producto del miedo por las olas y el viento, normal en cualquier persona normal, por la tempestad. Pero fijaos en algo llamativo. En el versículo 39 dice: y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El Señor inmediatamente, sin argumentar ninguna otra cosa, lo primero que hizo fue reprender al viento y ordenar al mar que enmudeciese. Es decir, no se detuvo primero a regañar a los discípulos, no los reprendió, sino que lo primero que hizo fue calmar la tempestad y evitar el naufragio. Esto es tipo de lo que el Señor, en su misericordia, ha hecho con nuestras vidas. Y este aspecto creo que es uno de los más importantes de conocer a Dios y su forma de actuar. Es que Él no nos llamó primero para regañarnos, ni acusarnos, ni juzgarnos. Que bien merecido lo teníamos, porque pecadores éramos, ¿no? Y seguimos siendo. Sino que, como dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Pero claro, ni los discípulos que iban en la barca, ni ninguno de nosotros íbamos a pasar olímpicamente recibiendo el auxilio del Señor y seguir como si nada. Y aquí es donde el Señor les hace dos preguntas que por lo menos pudo haberlos dejado un poquitín incómodos, por no decir avergonzados. Entonces, cuando dice en el versículo 40, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Preguntas que deberían estar siempre rondando nuestras mentes y corazones en los momentos de dificultad. Versículo 41, esta pregunta de ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es como que no encaja con: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Si no conocían, del versículo 38, si no conocían quién era este que aún el viento y el mar le obedecen, ¿por qué acudieron y despertaron al Señor para que tenga cuidado de ellos que iban a perecer? Como pone el versículo 38. La pregunta que se hacían los discípulos era una demostración aparente de desconocimiento e incredulidad total. Pero yo creo, hermanos, y por lo que hemos experimentado en nuestras vidas, que fue aquella tempestad el inicio de un verdadero conocimiento de quién era Jesucristo. Esa tempestad fue como la punta del ovillo que desenvolvió un crecimiento en fe. Como le dice Pablo a los tesalonicenses, que da gracias a Dios por cuanto vuestra fe va creciendo. En Colosenses capítulo 1, versículo 10, le dice a los colosenses que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto para toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para los apóstoles, un verdadero conocimiento del Dios al que iban a seguir. E inclusive, iban a llegar a conocerlo de tal manera, de tal grado, que algún día, algunos de ellos pondrían sus cabezas sobre un bloque de piedra y una espada separaría su cuerpo de sus cabezas.
por no negar al Señor que los rescató para vida eterna. Otra razón que podríamos argumentar es que al haber sido llamados por Jesús, comenzaron a caminar con Él, como hemos hecho todos y cada uno de nosotros, ¿no? Conocemos al Señor, comenzamos a venir a la iglesia, comenzamos a leer la Escritura y comenzamos a conocer al Señor. Se me seca la boca, son los nervios. Comenzaron a caminar con Él y a haber sido testigos de sus primeros milagros. Esto de haber visto al Señor obrando despertó en ellos una fe, pero una fe de carácter incipiente, ¿no? Un comienzo de fe. Una fe más producto de los milagros obrados en la vida de otros que una fe por el que obraba los milagros. Y muchas veces sucede eso con nosotros a veces, ¿no? Muchas veces nos ubicamos o nos fijamos más en lo que el Señor hace a nuestro alrededor y gloria a Dios por lo que hace. Bendito sea el Señor. Pero a veces desenfocamos un poco nuestras miradas del punto principal del protagonista, del actor, del causante de ese milagro, que es nuestro Dios. Pero cuando la tempestad vino a los discípulos, o como decimos en mi país, cuando Dios nos pone donde las papas queman, su fe flaqueó al punto de desconocer quién es este. Y es lo que ha pasado y pasa con muchos de nosotros, como ya decía anteriormente. No voy a decir que pasa o ha pasado con algunos creyentes. Yo también me meto en el mismo saco. Momentos en que la tempestad nos hacen tambalear en nuestra fe y tenemos que clamar, como dijo el salmista: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Salmo 51:12. Yo también he pasado por esos momentos, soy sincero, hermano. Cuando yo llegué aquí a España, en el año 2000, ¿no? Diciembre del 2000. Yo traje mi maleta con mi ropa, mis cosas, y en el fondo de la maleta, en el fondo, había puesto yo mi Biblia, metí mi Biblia. Porque yo dije, voy a España, yo voy a trabajar. Yo voy a trabajar, a sacar a mi familia adelante junto con mi mujer, y ese era el propósito mío. La iglesia, honestamente, no pensé en ir ni a la iglesia y traía mi Biblia porque era la que siempre había tenido conmigo. Y eran esos momentos en los que venía muy golpeado, veníamos sinceramente del Ecuador, decepcionados un poco, unas historias que hubieron ahí, ¿no? No es que habíamos robado ni matado a nadie, no, nada de eso, ¿no? Sino que cosas que pasaron, ¿no? Pero ¿qué pasa, hermanos? Que yo estaba trabajando en el campo con Pilar, con mi mujer, los dos estábamos ahí de caseros en un cortijo, y llegamos los primeros días a trabajar ahí, fuimos a trabajar al campo. Habían pasado, creo que 15 días, que ya yo pregunté a alguien que tenía un poquito de confianza, ¿dónde hay una iglesia evangélica aquí en Cabra? No. Una semana, ¿no? Vale. Entonces alguien me dijo, mira, sí, dice, mira, ahí en la avenida Andalucía, hay que pone iglesia evangélica. Y era esta iglesia. La primera iglesia en la que yo me congregué fue esta iglesia, hace ya 23 años aproximadamente. Gloria al Señor. Hermanos, no quiero ser muy largo porque dicen que cuando un mensaje es concreto y específico es bueno, ¿no? Pero si es corto es mejor, todavía dicen. Está claro que nunca vamos a llegar a conocer a plenitud la persona de nuestro Señor Jesucristo mientras estamos en esta tierra, a plenitud total me refiero. Esto sucederá cuando Él nos lleve a su presencia
o venga en gloria por su iglesia. Pero de una cosa sí puedo estar seguro, y no porque me lo hayan contado, ni porque lo haya leído, y es que todas las circunstancias de nuestras vidas, ya sea de paz, de gozo, de prosperidad, así como de tempestades, tribulaciones, agobios, escasez, no son sino valiosísimas oportunidades de conocer cada día más y mejor a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. No hay otro propósito más claro para ninguno de los que estamos aquí que decimos ser cristianos. El propósito específico de cada uno de nosotros en esta tierra debe ser que el nombre de nuestro Dios siempre sea glorificado, exaltado, conocido, reverenciado, respetado. Ese debe ser nuestro propósito. Ya lo dijo el apóstol Pablo: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. No importa la tempestad. No importa. Parecería que importara, hermano. Pero si tenemos a Cristo en nuestras vidas y tratamos en lo posible de ser fiel a Él y de que todo lo que hagamos y nos movamos sea para la gloria de su nombre, tenemos el respaldo del Dios de los cielos. Hermanos, no tenemos el respaldo ni del presidente, ni del alcalde, que podría respaldarnos en un momento dado, echarnos una mano, ¿no? Podría ser también. Pero hermanos queridos, tenemos el apoyo, el respaldo, la presencia del Dios que hizo los cielos y la tierra, aquel que nos conoce desde antes de la fundación del mundo. A Él es a quien debemos acudir en los momentos de tempestad. Padre, te doy las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, por no habernos, Señor, acusado, juzgado, ni siquiera regañado, Señor, sino que abriste tus brazos en el momento en que más te necesitábamos, Señor. En el momento en que más perdidos estábamos. Aún nosotros hasta ignorábamos el nivel de perdición que teníamos, Señor. Pero tú extendiste tu mano, nos ayudaste en medio de esa tempestad, de esa tormenta, esa tormentosa vida que vivíamos, Señor. Y nos echaste una mano y nos rescataste, Señor. Por eso te adoramos, por eso te bendecimos, por eso te damos toda la gloria, Señor. Y por eso nuestras vidas están a tu servicio, mi Dios. Nunca podremos compensar lo que hiciste por nosotros, Señor. Pero sí podemos hacer una cosa, mi Dios, que es ir a ti, buscar de ti, dar testimonio de ti, Señor. Testificar del Dios que tú eres, para que el mundo sepa que hay un Dios que salva, que ayuda, que respalda en cualquier tempestad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dios bendiga. Igualmente.